Bien, buenas noches, bienvenidos a una conferencia más del Diplomado Internacional en Línea de Liderazgo Espiritual y Trascendente, que tiene como nombre el viaje de la sabiduría eterna, un viaje vivencial por la vida y enseñanzas de los grandes maestros espirituales de la humanidad, vista desde el lado del liderazgo. Este es un programa de liderazgo. Entonces tomamos la vida de estos líderes espirituales y su obra y sus enseñanzas como fuente de inspiración y de guía para el liderazgo de la humanidad. Muy bien, pues hoy toca hablar de Mahavira, el guardián de la pureza y la compasión radical, el gran maestro jainista que llevó a la compasión y el respeto por toda vida al extremo absoluto. Muy bien. Em, esta es la conferencia 11 de 72. Hemos visto anteriormente a 10 maestros espirituales de la humanidad. Hoy toca Mahavira. Bien. Em, bueno, ya dimos la presentación de esta introducción. Eh, Hoy entonces iniciamos una nueva estación en este recorrido por el viaje de la sabiduría eterna. Hoy nos vamos a acercar a Mahavira, que es uno de los grandes maestros espirituales de la humanidad. Y lo vamos a hacer desde la mirada muy específica, no solo como una figura religiosa del jainismo, sino como un líder espiritual perenne. En este diplomado, cada gran maestro nos abre una puerta distinta de liderazgo. Algunos nos enseñan la compasión, otros la verdad, otros el servicio, otros sabiduría interior. Mahavira abre una puerta especialmente exigente, la puerta de la no violencia radical. Su vida nos invita a mirar algo profundo. Cada ser humano deja una huella y dejamos huella con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que consumimos, en la manera en que amamos, que lideramos, que nos relacionamos. Mahavira nos pregunta si esa huella se puede volver más consciente, más cuidadosa y más reverente. Por eso lo llamamos aquí el guardián de la vida en todas sus formas. No porque simplemente defendiera una idea abstracta de la no violencia, sino porque llevó la reverencia por la vida a una profundidad extraordinaria. Su enseñanza nos reta a preguntarnos cómo sería vivir de tal manera que mi presencia hiera menos y cuide más. Repito la pregunta. ¿Cómo sería vivir de tal manera que mi presencia hiera menos y cuide más? Esta conferencia no busca que admiremos a Mahavira desde lejos, busca que permitamos que su vida nos sirva como espejo, un espejo para revisar nuestra propia forma de vivir, hablar, amar, consumir y liderar. Con esta atmósfera de reverencia y pregunta interior, entremos al núcleo de su enseñanza, la no violencia como el camino radical de vida. Déjenme apagar aquí el microfonito. Ahí ya se apagó. Gracias, gracias por el cuidado. Bien. Mahavir entonces es la encarnación de una pregunta extrema. Realmente podríamos decir que es un maestro extremo. ¿Es posible vivir reduciendo al mínimo el sufrimiento que producimos? Su enseñanza no se limita a no agredir físicamente. Nos habla de pureza interior, de disciplina, de desapego, de una compasión radical y de reverencia por toda vida.
Y aquí empieza una comprensión distinta del liderazgo. No liderar desde el dominio, sino desde el cuidado. Desde esta pregunta radical podemos entrar al eje que sostendrá toda la conferencia. ¿Qué significa liderar sin dañar? Esta pregunta está en el corazón de esta conferencia. ¿Qué significa liderar sin dañar? No todo liderazgo eleva. Algunos liderazgos también hieren, dominan o poseen. Mahavira nos invita a imaginar otra posibilidad. Influir sin imponer, servir sin poseer, guiar sin violentar y liderar sin aumentar sufrimiento. Y esta es una pregunta que no es solo para líderes religiosos. Es una pregunta para toda persona que influimos en la vida de otros. Y para responderla necesitamos comprender qué tipo de autoridad encarnó Mahavira. Hay una autoridad que nace del poder externo, ¿verdad? Cuando alguien tiene un puesto formal, una posición o tiene una fuerza de algún tipo o un prestigio o algún control. Pero también existen otras formas de autoridad. Autoridades, por ejemplo, que nacen de una fuerza interior, de una autoridad moral o de una coherencia interior. Y Mahavira es uno de sus líderes. En realidad, muchos maestros espirituales lo son. De esta segunda forma. Y su liderazgo no se impone desde fuera, sino más bien se irradia desde una vida alineada. Es una autoridad sin dominio, una fuerza sin agresión y una presencia sin imposición. Pero toda autoridad deja una huella. Por eso la pregunta se vuelve más personal. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción deja una huella. A veces cuidamos, a veces herimos, a veces pasamos por la vida sin advertir nuestro impacto. Mahavira nos invita a mirar esa huella con honestidad. Y su pregunta no es abstracta, es directa. ¿Qué tipo de presencia soy para la vida? Desde esa pregunta personal podemos entrar ahora en la tesis central de la conferencia. La tesis central de esta conferencia es esta. Mahavira nos enseña que el liderazgo espiritual más alto comienza cuando una vida decide no aumentar el sufrimiento del mundo. Vuelvo a decir la tesis central de la conferencia. Mahavira nos enseña que el liderazgo espiritual más alto comienza cuando una vida decide no aumentar el sufrimiento del mundo. No se trata solo de admirarlo como una figura histórica, se trata de dejarnos interpelar por su vida. La pregunta que nos deja es profundamente práctica. ¿Cómo puede mi presencia herir menos y cuidar más? Con esta tesis en el corazón, pasamos de la admiración externa a una experiencia de transformación interior. Entonces, esta conferencia no busca solo presentar a Mahavira, busca permitir que su vida nos pregunte qué debe purificarse en nosotros para vivir con más conciencia, con más compasión y con menos violencia. Y para comprender de dónde surge una enseñanza tan exigente, miremos el mundo en el que Mahavira nació. Los grandes maestros espirituales no aparecen en el vacío, nacen en un mundo concreto, ante heridas concretas, preguntas concretas y búsquedas profundas. Muchas veces su enseñanza es una respuesta consciente, responsable y de servicio. Antes de estudiar qué enseñó Mahavira, necesitamos preguntarnos
¿Qué mundo estaba respondiendo con su vida? Ese mundo fue la India antigua, una tierra de intensas búsquedas espirituales. Mahavira surge en una India antigua, aproximadamente 500 años antes de Cristo, más o menos contemporáneo de Buda. No, no hay una certeza de lo que estoy diciendo, o sea, históricamente hablando, pero es un aproximado. Entonces surge de una India antigua marcada por una intensa búsqueda espiritual. Preguntas como el alma, como karma, como liberación, renuncia, disciplina, verdad y sufrimiento estaban vivas en esa cultura de esa época. La vida espiritual no era solo una idea abstracta, era una pregunta vital. ¿Cómo liberarse? ¿Cómo vivir de manera correcta? ¿Y cómo salir del ciclo del sufrimiento? Este contexto estaba lleno de preguntas profundas y algunas verdaderamente radicales. La época de Mahavira estaba habitada por preguntas esenciales. ¿Qué ata al alma? ¿Qué libera la conciencia? Permíteme checar que los micrófonos estén cerrados. Ya, a ver, permítanme. Un segundito, ¿eh? Aquí está, ya. Gracias. Les recuerdo que cerremos los micrófonos cuando hablen. Gracias. Entonces, la época de Mahavira estaba habitada por preguntas esenciales. ¿Qué ata al alma? ¿Qué libera la conciencia? ¿Qué consecuencias tienen todos nuestros actos, por pequeños que sean? ¿Qué vida es la que nos purifica? ¿Y cómo podemos vivir sin endurecer el corazón? Y estas no eran solo preguntas filosóficas, eran preguntas de vida. Y en ese clima espiritual de esa época aparece Mahavira. Pero esas preguntas nacían dentro de un mundo atravesado por rituales, por jerarquías y anhelos de liberación. El mundo religioso de su tiempo estaba atravesado por rituales, por jerarquías, normas, búsquedas ascéticas y deseos profundos de liberación. No era una época sencilla, era un tiempo de tensión entre las formas heredadas y las nuevas respuestas espirituales que surgían. Mahavira entonces aparece en ese cruce entre la tradición, la búsqueda, la necesidad de una vida más pura. Y dentro de ese ambiente surgieron con fuerza los caminos ascéticos. En ese contexto, muchos buscadores eligieron caminos de renuncia, la austeridad, el silencio y la disciplina aparecieron como vías para purificar la vida, para reducir el apego, dominar el deseo y para liberar el alma. Es importante entender el contexto histórico donde estos caminos se dieron del ascetismo. Y Mahavira llevaría esta búsqueda a una radicalidad excepcional, no como un espectáculo, sino como un camino interior que él fue descubriendo para sí mismo. Y para comprender esa búsqueda necesitamos tener presente tres ideas fundamentales: el alma, el karma y la liberación. Tres grandes ideas atraviesan ese horizonte espiritual. El alma, está refiriéndose a esa vida interior que busca, que desea liberación. El karma, que es esa huella que dejamos con cada acción y pensamiento y sentimiento. Y desde luego la liberación, la posibilidad que esa alma se suelte de las ataduras de la vida de la tierra. Entonces, para Mahavira, ninguna acción es insignificante. Todo deja huella. Y si toda acción deja huella, aparece una pregunta esencial. ¿Qué ocurre
cuando dañamos, aunque sea inconscientemente. El daño no siempre es visible. Puede ser verbal, emocional, mental, relacional, ecológico o espiritual. Y Mahavir observa una verdad exigente. Cuando herimos la vida, también cargamos nuestra propia conciencia. Así entonces, la no violencia no surge solo como una norma moral, sino de una comprensión profunda que nuestras acciones transforman nuestra conciencia. Lo voy a repetir esto último. El daño no siempre es visible. Puede ser verbal, emocional, mental, relacional, ecológico o espiritual. Y Mahavir observa una verdad exigente. Cuando herimos la vida, también cargamos nuestra propia conciencia. O sea, hay una relación entre el efecto de mis acciones y lo que ocurre en mi conciencia, aunque sea inconscientemente. Entonces, para Mahavira, la violencia no surge como algo moral, de algo está bien, está mal, sino como la comprensión profunda de que todas nuestras acciones impactan nuestra conciencia, aunque sea inconscientemente. Entonces, frente a este problema, la vida pide otra respuesta. Entonces, Mahavira aparece como la respuesta espiritual radical ante la violencia, no violencia. Ante el apego, desapego. Ante el exceso, austeridad. Y ante la indiferencia, reverencia por toda vida. Entonces su liderazgo nace donde una época necesitaba otra manera de vivir. Pasemos ahora al mundo exterior y al camino interior de Mahavira. El contexto nos muestra la pregunta de una época. La vida de Mahavira nos muestra una respuesta encarnada. Ahora pasamos del mundo que lo rodeó al camino interior que lo transformó. Entremos a su vida no como una simple cronología, sino como una vida que se volvió enseñanza. En Mahavira, la vida no es un simple antecedente, la vida es enseñanza. Su camino revela una verdad central del liderazgo espiritual. La autoridad nace cuando la vida y la palabra dejan de contradecirse. Vuelvo a decir, la autoridad nace cuando la vida y la palabra dejan de contradecirse. No vamos a mirar la biografía de Mahavira solo como hechos, sino como el proceso por el cual una vida se convierte en mensaje. Y comencemos por ubicar su nacimiento y el entorno de origen. Mahavira nace en un mundo de búsqueda espiritual intensa. El origen o su origen lo sitúa dentro de una cultura donde las preguntas sobre el alma, sobre la disciplina, el karma y la libertad o liberación ya estaban vivas. Su vida no surge de la historia, surge dentro de una tradición que perdía profundidad. Desde ese origen, eh, aunque a él se le atribuye la fundación del jainismo, en realidad el jainismo ya existía antes de su nacimiento, ya había habido varios antecesores, pero él le da una fuerza muy grande a esa tradición. Recordemos que el jainismo y el budismo son las únicas tradiciones espirituales en la India que no son de origen védico. De hecho, son un poco reaccionarias en ciertos aspectos al vedantismo. Bien. Entonces, desde ese origen, los relatos tradicionales destacan una sensibilidad espiritual poco ordinaria, la de Mahavira.
Las tradiciones sobre Mahavira, perdón, lo presentan como una conciencia excepcional. No se trata solo de inteligencia o de carácter, se perfila una sensibilidad orientada hacia lo esencial, lo interior, lo puro y lo que libera. Esa sensibilidad será la semilla de un liderazgo que no se conformó con lo superficial. Esa sensibilidad de Mahavira lo llevó a descubrir que la vida común ya no bastaba, no era suficiente. Hay momentos en que una vida siente que la adaptación no es suficiente. Mahavira representa ese punto de quiebre, cuando la comodidad, el rol social y la vida ordinaria ya no responde a la profundidad del llamado interior. Recordemos que Mahavira, al igual que Buda, también fue un príncipe y también renunció a esa vida de comodidad, de lujos, de privilegios. Y algo más verdadero comenzó a exigirlo todo. Ese llamado desembocó en la gran decisión fundacional de su vida, la renuncia. La renuncia que acabo de decirles, en su edad se estima que a la edad de 28 o 30 años, similar a la de Buda y similar a una edad similar a la de otros grandes maestros espirituales que empiezan una misión pública. La renuncia de Mahavira es el gran giro de su vida y no dejó atrás solamente una forma de vivir, eligió una dirección radical, liberar el alma, purificar la presencia, reducir la violencia y despertar completamente. Ese era su propósito. Es clave entonces en liderazgo, ¿verdad? Eh, Algo fundamental antes de guiar a otros. Mahavira se pregunta, ¿qué es lo que gobernaba su vida? Qué pregunta tan profunda. Si nos lo preguntáramos todos, ¿qué es lo que hoy gobierna mi vida? ¿Qué valores, qué creencias, qué principios? Mahavira se preguntaba si era el deseo, si era la seguridad, si era la posesión o una verdad más alta, ¿no? Pero esta renuncia no debe entenderse como evasión. En Mahavira, salir del mundo, de ese mundo de privilegio y de comodidad, era una forma de responder al propio mundo. La renuncia para Mahavira no era evasión, era retirarse para prepararse para responder. Salió de esa vida común para descubrir una verdad capaz de servir a muchos. Su retiro se volvió servicio. A veces retirarse no es huir, es crear las condiciones para responder desde una conciencia más limpia. Ese retiro se expresó en una vida de austeridad y de purificación. La austeridad de Mahavira no buscaba castigar al cuerpo, buscaba liberar la conciencia de sus ataduras. La disciplina se convirtió en un entrenamiento interior, menos apego, menos reacción, menos posesión, igual a más libertad. Y aquí debemos cuidar algo. No estamos llamados necesariamente a imitar literalmente su vida. Estamos invitados a aprender la dirección interior de su enseñanza. Esa dirección interior se prueba especialmente cuando aparece la dificultad. La no violencia se prueba cuando aparece la dificultad. Es fácil hablar de paz cuando nada nos desafía. Mahavira muestra una fuerza distinta. No responder al sufrimiento con violencia. No convertir la incomodidad en agresión. No perder el centro ante la prueba. Esta paciencia
no es debilidad, es dominio interior. Esa disciplina y esa paciencia conducen hacia la realización espiritual. Después de una larga disciplina, la tradición reconoce en Mahavira una realización profunda. No es solo saber más, es ver de una manera distinta. Una conciencia liberada comienza a ver la vida desde la claridad, el desapego, la compasión y el conocimiento interior. Esta realización se va a convertir en la enseñanza para otros. Por eso, después de la realización, aparece el maestro y va a formar una comunidad. Esta realización espiritual que tuvo Mahavira no quedó encerrada en una vida privada. Comenzó a enseñar y alrededor de su presencia se formó una comunidad. La experiencia interior se convirtió en un movimiento espiritual y aquí empezó a verse claramente su dimensión de líder. Vamos a ver qué experiencias decisivas revelaron la calidad de su conciencia. Las grandes enseñanzas no nacen solo de ideas, nacen de experiencias encarnadas, vivas, reales. Y para comprender a Mahavira, necesitamos que eligió, que soltó, que soportó, que cuidó y que convirtió en camino. Las historias importantes no decoran la biografía, revelan conciencia. La primera escena que debemos mirar es la renuncia, pero como una ruptura interior. Renunciar no es solamente dejar cosas, es cambiar el centro de gravedad de la vida. Voy a repetirlo otra vez. Renunciar no es solamente dejar cosas, es cambiar el centro de gravedad en la vida. ¿Qué te jala? ¿A qué te atraes? ¿Qué es importante para ti? En Mahavira, la renuncia reveló o revela una decisión radical. Dejar de ser gobernado por el deseo para ser orientado por la liberación. Esto tiene una lección profunda de liderazgo. El líder espiritual, cualquier líder, no puede guiarse desde impulsos que todavía lo gobiernan por dentro. Esa ruptura interior abre espacio para el silencio, la observación y la purificación. El silencio no siempre es ausencia, a veces es trabajo interior. En el camino de Mahavira, Mahavira pasó por un periodo de silencio. Representaba observación, representaba contención, purificación y escucha profunda. En un mundo lleno de ruido, este silencio nos puede enseñar que la palabra verdadera necesita nacer de una conciencia más limpia. Y esa conciencia se prueba cuando aparece la dificultad. La paciencia de Mahavira, no era debilidad, era un dominio interior. Entonces, la paciencia no necesariamente debe ser debilidad, puede ser un dominio interior, una maestría interior. El no reaccionar violentamente cuando algo nos incomoda, cuando algo nos duele o cuando algo nos desafía, es una forma elevada de fuerza, o podría ser una forma elevada de fuerza. Muchas veces convertimos la incomodidad en agresión. Eso es lo más fácil, lo más natural y posiblemente hasta justificado. Pero Mahavira nos mostró otra posibilidad y quizás fue
el maestro espiritual en la historia de la humanidad que mejor lo hizo en ese sentido o más explícitamente. Permanecer centrados y no permitir que el sufrimiento propio se convierta en daño hacia otros. Es muy importante y revelador y relevante para nuestros tiempos, o quizás en todos los tiempos. Voy a repetirlo. Mahavira nos muestra otra posibilidad, que permanecer centrados y no permitir que el sufrimiento propio se convierta en daño hacia otros. En un mundo violento como el que quizás hoy más que en otras épocas, esto es fundamental. Esa fuerza paciente se expresa de manera central en el cuidado extremo que tuvo de la vida. Para Mahavira, la vida no se reduce a lo humano. Toda forma de vida entra en el círculo de cuidado. La compasión se amplía hasta incluir lo pequeño, lo frágil, lo invisible y aquello que es fácilmente ignorado. Esta reverencia es el corazón de su liderazgo. Nos confronta profundamente. ¿Qué formas de vida he dejado fuera de mi cuidado? Lo voy a repetir. Esta reverencia es el corazón de su liderazgo y la cual nos puede confrontar de una manera profunda. ¿Qué formas de vida he dejado fuera de mi cuidado? Y cuando toda vida importa, también cambia nuestra relación con la posesión. La posesión puede parecer seguridad, pero también puede volverse violencia. Cuando intentamos poseer personas, cosas, ideas o verdades, podemos aprisionar la vida. Mahavira nos invita a descubrir una libertad mayor, soltar para no herir. Esa enseñanza prepara la comprensión de aparigraha, la no posesión. Una vida que encarna esto con coherencia empieza a atraer discípulos por testimonio. Checo nada más si no hay algún micrófono abierto, lo cerramos. Bienvenidos todos. Continuamos con la presentación de hoy. Un maestro espiritual no convoca solo por sus palabras, convoca por la forma en que vive. La coherencia de Mahavira se volvió testimonio y ese testimonio despertó confianza. Vivió una vida alineada que comunicaba incluso antes de hablar. Una vida alineada enseña incluso en el silencio. Por eso, una vida así puede volverse camino para otros. Hoy, perdón, hay vidas que no terminan en sí mismas, se vuelven sendero. La vida de Mahavira se convirtió en orientación para aquellos que buscaban libertad interior, no violencia, purificación, compasión y referencia por toda forma de vida. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué visión sostiene una no violencia tan absoluta? Vuelvo a preguntar, ¿qué visión sostiene una no violencia tan absoluta? Nadie puede practicar una no violencia tan radical si no mira la vida de otra manera. La pregunta ahora es, ¿qué fue lo que comprendió Mahavira para vivir con tanta reverencia, con tanta disciplina y con tanto cuidado? Y entramos al corazón de su pensamiento para comprender la mirada espiritual que sostiene su forma de vivir. Y la primera clave es esta: la vida no es objeto, es la primera comprensión, es presencia divina y digna de cuidado.
Para Mahavira, la vida no era un recurso, no era una propiedad, tampoco un instrumento. La vida es presencia divina y toda presencia vida merece respeto. Cuando la vida deja de ser objeto, la relación deja de ser dominio. La manera en que miramos la vida determina la manera en que la tratamos. Lo vuelvo a decir porque es profundo. Para Mahavira, la vida no es recurso, no es propiedad, no es instrumento. La vida es presencia divina y toda presencia viva merece respeto. Cuando la vida deja de ser objeto, la relación deja de ser dominio. La manera en que miramos la vida determina la manera en que la tratamos. Desde esta visión, la existencia puede entenderse como camino del alma hacia la liberación. La existencia es vista como un camino del alma. El alma se encuentra envuelta en ataduras, impulsos y, por supuesto, consecuencias. La vida espiritual busca liberar a esa conciencia. Liberarse es purificar la relación con la acción, con el deseo, con el apego y con el daño. Voy a decirlo una vez más. La existencia también es vista como un camino del alma. Existir es caminar en un camino del alma. Y esta alma está envuelta en ataduras, apegos, impulsos y consecuencias resultado de esas ataduras e impulsos. Entonces la vida espiritual busca liberar esa conciencia, esa alma. ¿Y qué es liberarse? Es purificar la relación. ¿Con qué? Con acción, con el deseo o soltando el deseo, con el apego o con el desapego, o con el daño o con la búsqueda de no daño. ¿Verdad? Entonces, acción, deseo, apego, daño o lo opuesto nos ata o nos libera. En este proceso aparece una idea fundamental. Toda acción deja huella. Y aquí entramos a un concepto profundo, aunque la palabra sánscrita forma parte de la cultura hindú de manera profunda, hoy día esta es una palabra que se usa universalmente, seguramente, y que además de una u otra manera está explícita o implícita en todas las grandes religiones y todas las tradiciones de la humanidad, y está en la cultura, la sabiduría popular, en las culturas de todos los tiempos, de todos los lugares. Nada de lo que hacemos es indiferente. Cada pensamiento, cada palabra, cada acto deja una huella. El karma no debe entenderse aquí como premio o castigo de una manera simplista. Es una ley de responsabilidad profunda. La calidad de nuestra acción va a configurar la calidad de nuestra conciencia. Voy a repetirlo porque es profundo y hermoso. Nada de lo que hacemos es indiferente. Cada pensamiento, cada palabra y cada acto deja una huella. El karma no debe entenderse aquí como premio o un castigo simplista. Es una ley de responsabilidad profunda. Y aquí la frase, la calidad de nuestra acción configura la calidad de nuestra conciencia. Si cada acción deja huella, entonces el daño también tiene un peso sobre el alma. Dañar no afecta solo a quien recibe la herida, también pesa sobre quien la produce. Por ahí un maestro espiritual decía, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Cada forma de violencia aumenta la atadura y profundiza la separación. Repito, cada forma de violencia de todo tipo, consciente e inconsciente, pequeña o grande, aumenta la atadura del alma y al mismo tiempo, paradójicamente, profundiza la separación. Por eso, no herir es también una forma de liberarnos.
La ética se vuelve cuidado de la conciencia. Por eso la vida debe purificarse para liberar la conciencia. La purificación no es rechazo de la vida, es refinamiento de la presencia. Purificar significa vivir con más conciencia en lo que pienso, en lo que digo, en lo que deseo, lo que consumo, lo que hago. En Mahavira, la espiritualidad vuelve la vida más consciente, más ligera, menos violenta. Una de las grandes ataduras que debe purificarse, pues es el apego. El apego convierte la vida en objeto de control. La posesión convierte en vínculo en apropiación. Vuelvo a decirlo desde el principio. El apego convierte la vida en objeto de control. Al estar apegado emocional, energéticamente en mi alma, objetivizo la vida, la vuelvo mi propiedad y por tanto deseo controlarla. O sea, la posesión convierte este vínculo en una apropiación y la apropiación genera sufrimiento para ambas partes. Mahavira ve una relación profunda entre poseer, aferrarse, dañar y sufrir para todas las partes. Esta comprensión purifica los vínculos de la compulsión de controlar, perdón. Desde aquí podemos comprender el ahimsa, la no violencia, no solo como una conducta, sino como una visión del mundo. Ahimsa no comienza en la mano, comienza en la mirada. Antes de no dañar con la acción, hay que aprender a no violentar la forma de mirar. Déjenmelo repetir. Ahimsa no comienza en la mano, comienza en la mirada. Antes de no dañar con la acción, hay que aprender a no violentar la forma en que miramos. Si miro con desprecio, ya he comenzado a dañar. Si miro con posesión, ya he comenzado a apropiarme. La no violencia es una mirada reverente sobre la vida. Y esa mirada reverente conduce también a la libertad de no poseer. Aparigraja la libertad de no poseer. Aparigraja no es solo tener menos, es estar menos atrapado. Soltar la posesión compulsiva abre espacio para libertad, ligereza, respeto, simplicidad y vínculos menos violentos. Muchas veces sufrimos no por falta de amor, sino por exceso de posesión. Junto a la no posesión aparece otra enseñanza, humildad ante la verdad. Anikantavada nos recuerda que la realidad es compleja. Ninguna mirada humana agota la verdad completa. Esta humildad protege de una violencia muy sutil. Confundir mi punto de vista con la totalidad de lo real. Voy a decirlo una vez más. Akenan- Akenantabada nos recuerda que la realidad es compleja y que ninguna mirada humana agota la verdad completa. O sea, todas las miradas humanas podrían conformar la verdad completa. Una mirada humana es una parte de esa verdad compleja. Esta humildad protege de una violencia muy sutil. Confundir mi punto de vista con la totalidad de lo real. Mi punto de vista sería una parcialidad de lo real. En liderazgo, esto es fundamental porque muchos conflictos nacen cuando alguien convierte su perspectiva en absoluto. Por eso necesitamos recordar que la realidad es más grande que nuestro punto de vista individual. Cuando creo que solo yo veo la verdad,
mi pensamiento puede volverse violento. La humildad abre espacio para escucha, para diálogo, para el respeto, para aprender, porque si sé que yo no lo sé todo, puedo aprender. Y desde luego para un liderazgo no fanático. Ahora veremos cómo esta visión espiritual se convierte en un camino práctico. Una visión espiritual verdadera no se queda en idea, pide forma de vida. Ahora vamos a pasar de lo que Mahavira comprendió a lo que enseñó como camino. Y veamos cómo esta visión se convirtió en práctica. Mahavira no propone una espiritualidad abstracta, propone una forma concreta de vivir. La visión se vuelve práctica en pensamiento, en palabra, en acción, en nuestros deseos, en la forma en que, o en nuestra relación con la posesión y en relación con toda la vida. Esa disciplina puede entenderse como una ética para purificar la existencia. La enseñanza o enseñanzas de Mahavira pueden comprenderse como una arquitectura de purificación. No herir, no falsear, no tomar indebidamente, no dispersar la energía vital y no poseer de una manera compulsiva. Vistas desde el liderazgo, son formas de aprender a gobernar la propia existencia. Son formas de autogobernando o gobernarnos. Son formas de autoliderazgo. El corazón de esta arquitectura es justamente Ahimsa. Ahimsa es el corazón del camino de Mahavira. No se reduce a evitar agresión física. Es una vigilancia amorosa sobre lo que pienso, sobre lo que digo, de lo que hago y la huella que mi presencia va dejando en la vida. Esto puede parecer una exigencia enorme y de alguna manera lo es, pero puede comenzar humildemente. Una palabra menos hiriente, una reacción menos impulsiva, una decisión de consumo más consciente. Por eso necesitamos ampliar esta idea y la comprensión de no dañar. También podemos decir, perdón, también podemos herir con indiferencia, con juicio, con desprecio, con manipulación, con consumo inconsciente, con palabras duras, o con omisión, o con posesividad. Mahavira amplía la pregunta: ¿qué formas de violencia hemos normalizado? Esta pregunta busca despertar una conciencia más fina. Una de las áreas donde la no violencia se vuelve más delicada es la palabra. Satya, la verdad que no hiere. La verdad no debe convertirse en arma. Satya no es decirlo todo sin conciencia. Es aprender a hablar desde una verdad que clarifica pero sin humillar, que corrige sin destruir y que ilumina sin violentar. Para el liderazgo, la palabra verdadera no aplasta el alma, abre conciencia. Así como cuidamos la palabra, también cuidamos lo que tomamos o lo que invadimos. Astella, no tomar lo que no corresponde.
No tomar lo que no corresponde va más allá de lo material. También implica respetar tiempo, la energía, la dignidad, la confianza, el espacio, los límites y la libertad del otro. El liderazgo significa no apropiarnos de la voz o del mérito o de la energía o de la libertad de otros. Y luego aparece otra disciplina más, el gobierno de la energía vital. La energía vital puede dispersarse o dominar o confundir. Brahmacharya nos invita a un gobierno interior, a un autogobierno, no como represión ciega, inconsciente, sino como la dirección consciente de la fuerza vital. ¿Cómo usamos esa fuerza vital? ¿Hacia dónde va mi fuerza? ¿Qué es lo que la dispersa o que la purifica? La energía sin conciencia puede volverse apego. Una de las formas más fuertes de apego aparece en la posesión compulsiva. Aparigraha nos confronta con una pregunta difícil. ¿Cuánto necesito poseer para sentirme seguro? Lo vuelvo a repetir. Aparigraha nos confronta con la pregunta difícil. ¿Cuánto necesito poseer para sentirme seguro? La no posesión no empobrece el alma, la libera de cargas innecesarias. Poseer menos puede significar herir menos. Esto aplica a objetos, a relaciones, a ideas, a prestigio, a control y al poder. Así podemos comprender que los votos son liderazgo interior. Los votos no son solo normas religiosas, son entrenamiento de liderazgo interior. Antes de guiar a otros, el ser humano aprende a guiar su impulso, su palabra, su deseo, su consumo y su presencia. Este liderazgo interior comienza en lo más cercano, el cuerpo, la palabra y el vínculo. La no violencia empieza cerca, en el cuerpo que habitamos, en la palabra que pronunciamos, en los vínculos que construimos. Mahavira nos pregunta, ¿mi forma de vivir cuida o desgasta la vida? Vuelvo a repetir, ¿mi forma de vivir cuida o desgasta la vida? Y podemos empezar observando cómo tratamos nuestro cuerpo, cómo hablamos y cómo nos relacionamos. Pero la compasión radical no termina en lo humano. La compasión radical que Mahavira nos mostró no terminaba en el círculo humano. Se extendía hacia los animales, la naturaleza, los alimentos, los objetos, los hábitos, el consumo y todas las decisiones cotidianas. Toda vida entra en el campo de responsabilidad. Recuérdense que por ahí en otra conferencia hablamos que los niveles de espiritualidad, los niveles de conciencia van ligados a mayor conciencia, mayor sentido de responsabilidad y también a mayor servicio. Nuestras elecciones diarias participan en redes de cuidado o de daño. Repito, nuestras elecciones diarias participan en redes de cuidado o de daño. Y para sostener esta mirada
necesitamos entender la disciplina como liberación. La disciplina espiritual puede malentenderse como dureza. En Mahavira, su sentido profundo es de liberación. Liberarnos de impulsos automáticos, liberarnos de apegos innecesarios, liberarnos de violencias normalizadas y de deseos que gobiernan nuestra conciencia. No buscamos endurecernos, buscamos volvernos más libres y menos dañinos. Ahora podríamos ver cómo este camino ético se convierte en liderazgo espiritual. La ética interior es la raíz de la autoridad espiritual. Repito, la ética interior es la raíz de la autoridad espiritual. Quien no gobierna su daño difícilmente puede guiar hacia la paz. Quien no gobierna su daño difícilmente puede guiar hacia la paz. En Mahavira, la enseñanza se convierte en liderazgo. Entremos ahora al corazón del diplomado, Mahavira como líder espiritual. Mahavira no solo fue un maestro de doctrina, fue un líder espiritual. Dio forma a una comunidad, inspiró una tradición, el jainismo, y dejó una de las enseñanzas éticas más exigentes de la humanidad. Su liderazgo nació de una vida absolutamente coherente. Aquí miramos no solo que enseñó, sino qué tipo de liderazgo encarnó. El primer rasgo de ese liderazgo es una autoridad que no necesita imponerse. La autoridad de Mahavira no dominaba, sino que irradiaba. No guiaba por miedo, ni tampoco transformaba por presión o convencía por la fuerza. Su poder estuvo en la integridad de su presencia, en una autoridad que no necesita aplastar para transformar. Para llegar a esa autoridad, la primera lección es gobernarse a sí mismos. El primer territorio de liderazgo es la propia conciencia. Repito, el primer lugar donde podemos aplicar nuestro liderazgo es en nuestra propia conciencia. Antes de dirigir personas, el líder espiritual aprende a observar sus instintos, sus deseos, sus impulsos y desde luego su palabra, sus acciones, sus reacciones y su capacidad de dañar. No puede haber liderazgo espiritual verdadero sin autogobierno. La segunda lección es todavía más exigente. El líder reduce el daño que produce. Un líder no solo se mide por lo que logra, también por lo que evita destruir. Y Mahavira ofrece el criterio radical. Mi liderazgo es más verdadero cuando mi presencia deja menos heridas y más conciencia. No basta preguntar qué resultados obtuve. También hay que preguntar qué heridas dejé en el camino. Para sostener ese liderazgo, la coherencia se vuelve más poderosa que cualquier discurso. Las palabras pueden inspirar, pero la vida coherente transforma más profundamente. Mahavir enseña que el liderazgo espiritual no se sostiene solo en ideas, se sostiene en una vida que dice, esto que enseño también lo vivo. Cuando la vida y el mensaje se alinean, aparece una autoridad que no puede fabricarse.
Esa coherencia también transforma la forma de amar y de relacionar. A veces creemos que amar es retener. Mahavira nos muestra otra dirección. Amar sin poseer, cuidar sin controlar, acompañar sin apropiarse, servir sin dominar. El desapego puede ser una forma superior de respeto. Muchos vínculos no sufren por falta de amor, sino por exceso de posesión. Y así como el amor debe liberarse de posesión, la verdad debe liberarse también de violencia. La verdad sin compasión puede volverse violencia. El líder espiritual no usa la verdad para humillar, la usa para iluminar. Una palabra verdadera debe abrir conciencia, no aplastar el alma. Verdad sí, pero verdad al servicio de la liberación, no del daño. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Qué ocurre cuando el poder carece de compasión? El poder necesita un límite interior. Sin compasión se puede volver dominio. Sin humildad se puede volver abuso. Y sin conciencia se puede volver daño. Mahavira nos recuerda que la compasión es el límite ético del poder. Todo poder necesita ser purificado por reverencia hacia la vida. Esa reverencia amplía el campo de responsabilidad del líder espiritual. El liderazgo espiritual no reduce su responsabilidad al grupo cercano, amplía el círculo. Incluye personas, animales, naturaleza, hasta generaciones futuras y formas invisibles de impacto. Liderar es cuidar la red de vida. La responsabilidad espiritual no termina donde termina mi conveniencia. Para cuidar esa red de vida, el líder necesita humildad ante la verdad. Cuando un líder cree poseer toda la verdad, puede volverse peligroso. Anecantabada enseña humildad. Mi visión puede ser valiosa, pero no agota la totalidad de lo real. La humildad protege del fanatismo. En liderazgo espiritual, la verdad debe inspirar apertura, no violencia intelectual. Repito, la humildad protege del fanatismo. En liderazgo espiritual, la verdad debe inspirar apertura y no violencia intelectual. Ahora integremos estas enseñanzas en una matriz de liderazgo perenne. Esta matriz nos permite ver a Mahavira como líder perenne, renuncia, libertad frente al deseo, ahimsa, presencia que reduce el daño, austeridad, coherencia interior, aparigraja, amor sin posesión, satya, verdad que purifica, disciplina, gobierno de sí, compasión, responsabilidad por toda vida, anecantabada, humildad ante la verdad. Todo esto nos lleva a una síntesis. El líder como presencia que disminuye sufrimiento. Mahavira define el liderazgo no como aumento de poder, no como expansión del ego, no como dominio sobre otros, sino como una presencia que disminuye el sufrimiento. El verdadero líder espiritual deja menos heridas y más vida a su paso. Esta frase puede acompañarnos mucho más allá de la conferencia. Lo voy a repetir una vez más. El verdadero líder espiritual deja menos heridas y más vida a su paso. Cuando una vida encarna una verdad así, su influencia se convierte en legado.
Una vida coherente puede seguir enseñando siglos después. El legado de Mahavira no es solo memoria religiosa, es una pregunta viva para la humanidad. ¿Podemos vivir con más reverencia y menos violencia? Ese legado se expresó en la consolidación de una comunidad espiritual. La consolidación, perdón, las enseñanzas de Mahavira no quedó aislada. Dio forma a una comunidad disciplinada, orientada por votos, por prácticas y por principios éticos. Un liderazgo espiritual profundo no solo inspira individuos, también puede formar comunidades. Esa comunidad conservó una cultura centrada en la no violencia. El jainismo entonces conservó una de las expresiones más exigentes de la IMSA y su cultura espiritual nos recuerda que la violencia no puede ser un principio religioso o perdón, que la no violencia puede ser un principio religioso, una práctica cotidiana, una disciplina comunitaria y más allá, un horizonte civilizatorio. Civilizatorio, un horizonte civilizatorio. Entonces, el ahimsa, desde luego que no pertenece solo al jainismo, es una herencia ética que le pertenece a toda la humanidad. Nos recuerda que ninguna civilización puede llamarse elevada si pierde la capacidad de cuidar la vida. La no violencia es una sabiduría civilizatoria. Mahavira no habla solo a una tradición, habla a la humanidad. Y por eso sus enseñanzas siguen siendo hoy día profundamente vigentes. Hoy la enseñanza de Mahavira, perdón, perdón. Hoy la enseñanza de Mahavira dialoga con preguntas urgentes. Violencia cotidiana, crisis ecológica, trato hacia los animales, consumo excesivo, polarización y liderazgo agresivo. Su mensaje no está lejos, nos llega, nos alcanza. La pregunta por la no violencia sigue viva. Ese legado nos deja una pregunta que ahora debemos llevar a nuestra propia vida. El legado de Mahavira no termina, no termina con la historia, continúa cada vez que alguien se pregunta, ¿puedo vivir con menos daño? ¿Puedo hablar con más cuidado? ¿Puedo consumir con más conciencia? ¿Puedo liderar con más compasión? Y ahora la pregunta vuelve a nosotros. ¿Hasta dónde puede llegar mi compasión? Después de mirar juntos a Mahavira, la pregunta regresa a nosotros, no para juzgarnos, no para exigirnos una vida imposible, sino para despertar conciencia. ¿Qué parte de mi vida se puede volver más cuidadosa? Sin culpa, sino con conciencia, no para perfección, sino una búsqueda de dirección interior. Y para mirar con honestidad debemos preguntarnos, ¿dónde es que hago daño sin darme cuenta? Repito, para mirar con honestidad nos debemos preguntar, ¿dónde hago daño sin darme cuenta? La violencia no siempre grita, a veces se esconde en una palabra dura, en una mirada de desprecio o en una no mirada.
en un consumo inconsciente, en una relación posesiva, en un pensamiento repetido o una indiferencia cómoda. Y Mahavira nos invita a mirar estas zonas con honestidad, no para castigarnos, sino para despertar una presencia más cuidadosa. Y para hacerlo de manera concreta, vamos a mirar un mapa de nuestras violencias sutiles. Y te invito en este momento a que mires, observes con honestidad y sin responder en voz alta, ¿dónde hiero? ¿Cuándo hiero? ¿A quién hiero con mi pensamiento? Quizás en juicios repetidos o pensamientos que endurecen el corazón. ¿Dónde hiero con mi palabra? Quizás con ironía o dureza o indiferencia o criticismo. ¿Dónde hiero con mis acciones? ¿Dónde hiero con mi consumo, con lo que como o con lo que compro? ¿Dónde hiero con mi forma de vincularme, de relacionarme? Unos segundos. Piensa estas preguntas, siente estas preguntas, reflexiona con estas preguntas. Solo observa, la conciencia empieza cuando dejamos de justificarlo todo. Repito, solo observa, la conciencia empieza cuando dejamos de justificarlo todo. Ahora ordenemos esta práctica en 5 campos concretos. Hay 5 campos concretos para practicar ahimsa, la no violencia. Pensamiento, lo que alimento internamente; palabra, lo que pronuncio; acción, lo que hago; consumo, lo que sostengo; y vínculo, o me relaciono. La no violencia vive en lo cotidiano y ahí también comienza en lo cotidiano. Podemos comenzar mirando un campo donde hoy sea posible vivir con más cuidado. Repito, podemos comenzar mirando un campo donde hoy sea posible vivir con más cuidado. Desde esa observación, el siguiente paso es elegir un pequeño acto de no violencia para esta semana. No necesitamos empezar con gestos grandiosos, gestos heroicos. Podemos empezar con un acto real. Hablar con más cuidado, escuchar antes de reaccionar, consumir con más conciencia, alimentarnos con más respeto por la vida, dejar ir o soltar una posesión o un apego, cuidar una forma de vida que antes no cuidaba. Un paso pequeño también puede cambiar la dirección de una vida. La transformación profunda suele comenzar con un acto sencillo sosteniendo con sinceridad. Este acto pequeño nos recuerda que Mahavira es una puerta dentro de un viaje mayor. Mahavira abre la puerta de la no violencia radical. Otros maestros abren otras puertas: la compasión, la verdad, el servicio, la sabiduría, la justicia, la libertad interior. Este viaje continúa. Cada conferencia es una oportunidad para descubrir una forma distinta de liderazgo espiritual. No se trata solo de aprender sobre los maestros, sino dejar que cada uno despierte una posibilidad de nosotros. Cerremos volviendo a la enseñanza final de Mahavira: no admirarlo desde lejos, sino mirar nuestra propia huella. Entonces, Mahavira no nos pide vivir exactamente como él, nos invita a mirar la huella que dejamos. Y quizás sus enseñanzas puedan acompañarnos así, a vivir con más conciencia, a herir menos, a cuidar más, a poseer menos, a reverenciar toda forma de vida. Con una presencia deja menos heridas y más vida. Ahí comienza otra forma de liderazgo. Que esta pregunta nos acompañe. ¿Cómo puedo vivir
amar, hablar, consumir, liderar de tal manera que mi presencia hiera menos y cuide más. Bien, vamos a pasar a un, un momento de preguntas y respuestas, ¿verdad? Em, También algunos podemos que estén en un periodo de reflexión, de eh, movimiento interno y quieran estar en silencio, también se respeta eso. Entonces, el que quiera, a través del chat puede compartir y o pueden abrir su micrófono y compartir algo de su experiencia. Y quiero pedir disculpas porque aquí hubo un mensajes, Sebas me decía, no se escuchó bien la última página, ándele eso, podría regresar una hoja rápido. También aquí Alicia nos compartió la liga del grupo de liderazgo espiritual, por si alguno de ustedes entró a través de una liga y no es parte del grupo y quiere seguir recibiendo invitaciones a próximas conferencias. Esta es la conferencia número 12 de 72, ¿verdad? Entonces todavía hay mucho, mucho que explorar de la enseñanza de los maestros espirituales de la humanidad desde la perspectiva, perdón, es la número 11, no la 12, la 11. La 12 es la que sigue, que va a ser de... ¿Quién vamos a ver la siguiente ocasión? Ahorita me recuerdo, ¿verdad? Entonces están esas ligas por si el que quiera integrarse y también creo que también está compartiendo la del curso de, sí, el de Cultura Universal y Transformación Integral, que es el diplomado que es transversal, que es, le llamamos tronco común porque es común a todos los diplomados. Aquí habla de, gracias por compartir la vida de Guru Nana, pues habiendo vivido hace casi 6 siglos y años siguen siendo vigentes. Hoy no fue Guru Nanak, ¿eh? Guru Nanak fue la conferencia anterior, hoy fue Mahavira. Este, y estoy pensando si no hubo una confusión, pero digo, no sé si hubiera una confusión en la publicidad. Dice aquí, mencionó algo de Irán, podría repetirlo, no quedó muy claro, los tres libros de Guru Nanak. Ay, no sé si estos anteriores, conversiones anteriores, si me están apareciendo ahora. Creo que sí, creo que son anteriores. Bueno, eh, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer compartir su experiencia, algo que se quedó, algo que se llevó de esta conferencia? En fin, y si también no hay, también se respeta. Pero nos esperamos un minutito. A ver, aquí en el chat ya apareció algo. María del Carmen Ortega Segovia, sobre la pureza del alma en su experiencia. Esa es la pregunta que estás haciendo. ¿Qué significa la pureza del alma en su experiencia? Y otra es, ¿cómo entro a la GFU? Son dos preguntas distintas. Pero María del Carmen, no sé si pudieras abrir tu micrófono para hacerlo más claro. ¿Es una pregunta sobre la pureza del alma en su experiencia? Sí, muchas gracias, maestro Carlos. Mire, veo la que dio Ujú, y el título, pues como menciona, ya es la 11 conferencia. ujú, Y pues muchos de sus alumnos son yamines y me ujú, interesa ver cuando usted comparte sus conocimientos, muchas veces dentro de la GFU uno crece la luz y también la oscuridad. ujú, Pero dentro de todo lo que estudia en su experiencia, esa pureza del alma de estos maestros que usted expone, ¿cómo, cómo usted puede manejar un poco esa oscuridad y esa luz? ujú. Es cuanto, gracias. Ay, María del Carmen, qué bonita pregunta. Mira, justo.
Porque es muy profunda la pregunta y no es una respuesta sencillita. Desde el punto de vista de Mahavira, eh, digamos, tiene su camino, el camino de él, y los pusimos claramente aquí, ¿verdad? Como lo plantea. O sea, él dice, básicamente, si regreso nada más a la palabra alma, cómo hay que ir cuidando la violencia y la no violencia, cómo cuidar la vida y cómo evitar el dañar la vida, porque esos daños de la vida van creando apegos o attachments a la vida, y como por el otro lado, al cuidar la vida, nos va liberando. Ese es a grandes rasgos, de manera muy simple, el camino que plantea Mahavira. Ahora, cuando empezamos a sumar, y es como producto de una síntesis e integración de muchas tradiciones, esto tiene implicaciones más grandes. Por ejemplo, y va implícito en lo de Mahavira, porque ahí habla de, de respetar la vida. Los jainistas son gente que no consume animales, porque desde ahí ya habría una implicación, y una implicación no solamente, como lo explica, a nivel de conciencia y de energía, pero también de toxinas. O sea, todo esto, esas toxinas, y no solamente hablamos de producto animal, las toxinas que vienen de alimentos procesados, ultraprocesados, al entrar a nuestro cuerpo, esta es una cosa más esotérica y no es científico, ¿ok? Pero lo dejo a su criterio, si lo quieren sentir, experimentar, o a lo mejor yo estoy equivocado, pero lo dejo para que ustedes lo experimenten por sí mismos. Y es que esas sustancias tóxicas también son formas de energía, son emociones, son pensamientos. Entonces, cuando todas esas sustancias tóxicas, y por un lado, sustancias tóxicas reales como la cadaverina, la putrefina, que están en los animales. Pero por otro lado, todas esas sustancias no naturales que el cuerpo no necesita para su funcionamiento fisiológico, que se encuentran en los alimentos altamente procesados, ultraprocesados, esos también conllevan sustancias, pensamientos, energías que también empiezan a afectar nuestro cuerpo y terminan afectando nuestra alma. Empieza a ser un poquito más complejo, ¿verdad? Pero digamos que esa es la versión biológica y un poco la versión relacional que Mahavira nos trae. No lo quiero complejizar, pero hay dos que tenemos aquí a la mano. Por el otro lado, y ahí sí te quiero invitar, porque justamente en nuestro programa de Psicología y Espiritualidad que se da este domingo, las últimas dos conversaciones y las pocas más que vamos a tener, una o dos más, justamente hablan sobre esta parte de nuestro lado oscuro, de nuestra sombra. Y lo estamos trabajando también ahí. Entonces, ahí te invito a que entres, porque este domingo va a haber, vamos a hablar del yo inferior. ¿Qué significa el yo inferior? Y así como esto es una conferencia cuidada, detallada. Entonces, en lugar de darte una versión resumida en una frase, dos frases, te invito a que vengas el domingo a las 8 de la noche, hora de México. ¿Dónde estás tú, María del Carmen? En qué lugar estás físicamente? Ahorita estoy en Metepec, en Ah, Toluca, pero ok. agradezco esta invitación. Probablemente el día de mañana podría regresar, pero yo le hago mención de eso, maestro, y le agradezco Sí, mucho la respuesta a esa pregunta. sí, la conferencia es en línea, o sea, Ah, ok, virtualmente, sí, sí, virtualmente, igual que esta, sí. igual Ah, que esta. ok, claro, con mucho gusto. Entonces, entonces, no sé si por ahí Alicia esté y nos pueda ayudar a poner la liga del grupo de psicología y espiritualidad, ¿verdad? Y entonces, al que quiera unirse, ahí le vamos a dar la liga para la conferencia del domingo, ¿de acuerdo? Bien. Y luego me preguntas Gracias. cómo entrar a la GFU. Bueno, hay muchísimas maneras, obviamente, muchos caminos. La GFU es un movimiento muy amplio, muy grande, con muchas oportunidades. Esta es una expresión de ellas, pero hay muchas, muchas variedades. Ahora, el que ya quiere entrar a un proceso de formación para entrar a un trabajo más serio, ordenado, hay un camino que lleva a una orden iniciática, y el principio son los sistemas de formación de yamines, las escuelas de yamines,
Y justo el programa que ahí te mencioné, que está ahí la Liga de Tronco Común, que es este domingo a las 4 de la tarde, es un sistema de formación de yamines. Ah, por un lado es un diplomado de cultura universal y transformación integral, por el otro lado es un sistema de formación de yamines que al que ya levanta la mano y dice yo quiero como tú formarme en eso, entonces ya entramos en un diálogo y empezamos con un proceso más personalizado de apoyo. Y no es el único, hay muchos, ¿de acuerdo? Entonces ahí también te invito el domingo a participar. Y si no, si no puede estar en ese programa, mándanos un mensajito en privado y también ya platicamos un poquito más. Vale. Mavi Medina dice, agradezco el contenido, la forma de esta conferencia, el tono de voz, la calma, paz con que se expone. La teoría para algunos es algo conocida, pero la explicación dada amplia mucho. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia? Los invito también, si mientras alguien más toma la palabra, se decide a que si te llevas algo, quieres compartirlo con la gente, ¿verdad? A que estén en este grupo, a que participen en su grupo de liderazgo espiritual, cada más o menos 2 veces por mes, es el segundo y cuarto viernes del mes, a esta hora, en hora de la Ciudad de México, este, puedan participar y puedan, pues y vamos a ir explorando. Hemos cubierto a Buda, a Moisés, a Lao Tse, a Confucio, recientemente Guru Nanak, y faltan muchos más maestros espirituales. ¿Va? José Bernardo dice, el maestro Mahavira nos demuestra y nos enseña la plenitud potencial de la no violencia, desde luego. La compasión y el no apego que conlleva a la perfección pura del alma, sí, de acuerdo. También la humildad es toda una escuela de sabiduría. Encarnarla libera la conciencia y perfecciona y configura todo nuestro ser. Gracias. Bellamente dicho, José Bernardo. Gracias por tus palabras, gracias por compartir. Y también les quiero decir si aparte de compartirlo aquí, si este mismo lo copian y lo pegan en el grupo o comparten algo completamente fresco, solamente para que los que están ahí, que no estuvieron hoy, también se lleven un pedacito de sabor de lo que aquí, lo que ocurrió esta noche. El mismo ejercicio, si no quieren escribir otro, no, lo copian y lo pegan. O otros crean un mensaje nuevo para compartir en la comunidad del diplomado, ¿vale? Bueno, pues gracias a todos. Les doy gracias por su paciencia, por su participación, por su escucha y, y que se convierta en una conversación. Parte de esto es que estos diálogos se continúe con sus amigos, con su familia, que compartan lo que aquí se abrió para ustedes, lo que aprendieron, para que esta conversación se expanda, crezca y cada vez se vuelva una conversación cotidiana en todas partes, en escuelas, en trabajos, en familias, de acuerdo a este principio de la no violencia. Se compartía la grabación, aclaro, las grabaciones sí se graban, se editan, hay mucho trabajo por hacer. Eventualmente vamos a compartir versiones abreviadas de la grabación, no la versión completa. La versión completa solamente va a poder ser para quien entre al diplomado a la plataforma, junto con muchos otros materiales que les damos, bibliografía, ejercicios, prácticas, para el que quiere vivir de una manera un poquito más profunda este trabajo. Y ahí sí está la grabación completa. Para escucharlo completo, la única manera de hacerlo es participando en las conferencias en vivo, que son gratuitas. Y ya después vamos a hacer versiones abreviadas, cortas, para que se capte la esencia de la conversación y el que quiera de alguna manera revivir o estudiar las anteriores y las que sigue de una manera completa, pues los invitamos a que participen en el diplomado. Muy bien. Gracias por tu pregunta, Mavi Medina. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más que quiera comentar algo, decir algo? Bueno, entonces para resumir, invitemos gentes más a este grupo. También tenemos el tronco común el domingo a las 4 horas de México, que ahí está la liga. También tenemos el de psicología y espiritualidad, que estamos ahorita trabajando con nuestra parte oscura, la sombra. Se llama psicología y espiritualidad, ese diplomado profundo y la verdad es uno de los más exitosos. En las últimas 2 ocasiones tuvimos 27 personas, y no me refiero en sentido exitoso por tener mucha gente, sino que habla de que es un programa que gusta y que a la gente le ve mucho valor, ¿vale? María del Carmen Ortega Segovia dice éxito en los nuevos proyectos. Gracias, María del Carmen. Muy bien.
Bueno, pues aquí sigo, ya damos por terminada A ver, déjeme ver aquí una cosa, si aquí está el siguiente, el siguiente. Ah, sí, miren. Ah, es sobre Bajaula. Bellísima, bellísima conferencia. Bajaula, fundador de la Fe Bahá'í. A ver si pueden también participar. Esa es la próxima sesión. Va a ser en el segundo viernes del mes de junio, si no mal recuerdo. No, perdón. Sí, no, va a ser el último, el cuarto viernes de hecho es el quinto, pero es en 2 semanas. El quinto viernes de mayo. Bajaula, el profeta de la humana, el fundador de la fe Bahá'í, que proclamó la fraternidad de toda la humanidad y la paz mundial. Es muy bella conferencia, ¿verdad? Muy bien. Y son bellas porque son seres humanos muy bellos y que han tenido una vida que son un ejemplo para todos y que todos podemos aprender de ella. Muy bien, muy bien. Ah, dice que pinchó la invitación al WhatsApp y no obedece, no abre. Pusimos dos, ¿verdad? Pusimos la de tronco común y la de este grupo. No sé cuál te refieres, María. No, perdón, Mavi. ¿A cuál de las dos? Porque igual intento ahorita buscarla y volverla a pegar. ¿Cuál de las dos es la que no abrió? Si me puedes decir. Esa. A ver, déjame intentarlo. A ver, otros pueden intentarlo. A ver. No, lo que pasa es que tienes que abrir tu WhatsApp en tu computadora. Si lo hiciste con la computadora, tiene que estar tu WhatsApp abierto, porque ahorita justo es lo que nos está indicando, ¿verdad? Que tiene que abrirse, que abramos el WhatsApp. Entonces yo ahorita lo cliqué o lo activé y me dice que abra la aplicación. Y sí, ahí está, invitación al grupo. Si yo abrir aplicación, sí está funcionando, es correcto. No sé si hay algún tema ahí, entonces, María del Carmen, con tu WhatsApp o tu computadora o tu teléfono, pero sí, acabo de entrar y sí funciona, ¿eh? Para que lo cheques. Con el teléfono. Uso solo el teléfono. Es que entonces no entiendo por qué no está abriendo. ¿Hay otra forma? Pues sí, que la abras en la computadora. Este, mm, mm, pues es eso, porque tú tienes que entrar directamente por tu teléfono, con la liga. Es la manera. Ujú. Y ya lo cliqué y sí, sí, sí me abrió a mí, ¿eh? Ay, lástima que no te puedo ayudar más, Mavi, ujú, pero inténtalo más tarde o busca a alguien que te ayude, alguien que tenga más conocimiento de tecnología, que más tarde o mañana te ayude con que puedas ingresar. Pero la liga es esa, ¿eh? Si se la envías a alguien, también vas a ver que alguien más va a poder entrar, ¿vale? Bueno, pues aquí estoy por si alguna otra pregunta. Si no, pues damos por terminada ya la conferencia, pero aquí me quedo hasta que, por si alguien más tiene preguntas o dudas o comentarios en el chat o abre su micrófono. Bien. Gracias, Carolina Monroy, por tu participación. Eliana Mongi, gracias por tu participación. Flor Hernández, gracias. Guadalupe Pérez, ya te había dado las gracias, José Bernardo. María, María Guadalupe Pineda, gracias por participar. Marta Georgina de la Cruz, qué milagro. Saludos, Marta Georgina. María del Carmen Ortega, también gracias por participar. María Leonor Granados, gracias. Mavi Medina, ojalá y podamos resolver el tema de que te ingresa al grupo. Patricia García, gracias. Rosalía, gracias. Y Livia Díaz, también, que es Yamín. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su participación. Bendiciones también para ustedes. Muchas gracias. Gracias a Mavi Medina de Chile. Bienvenida, Mavi. Ojalá y tenemos gente de Argentina, Colombia, pero no hemos tenido mucha gente de Chile, pero bienvenida.
Allá es noche, ¿no? ¿Qué horas ahorita ya en Chile, Mavi? Ya es la medianoche o después de la medianoche, ¿no? 11:36 p.m. Bueno, habla de tu compromiso, de tu compromiso. Gracias por quedarte tarde. Lo bueno que es viernes, imagino que no trabajas mañana, espero que así sea, pero gracias por tu participación, Mavi. Bienvenida. Muy bien. Pregunta que si yo puedo darte mi número de WhatsApp. Sí, claro, con mucho gusto les voy a dar mi número aquí. También aparecen los grupos como, a ver, te voy a dar, porque como estás en Chile, te voy a dar desde el número internacional, que es el desde México, el +52, que es para México, y luego viene el 55, que es de la Ciudad de México, 30 28 10 10 18. ¿Ah? Ese sería el número completo. También te puedes comunicar con cualquier otro. Pero es que tú todavía no estás en el grupo. Entonces, si me mandas ahí mensaje y ya te mando otras ligas de grupo, ya con calma a ver si puede resolver el que entres al grupo. Muy bien. Bueno, sigo aquí atento por si hay algún otro comentario, pregunta. Buenas noches, Mavi. Gracias, bendiciones igualmente. Gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más mensajes, más preguntas, más aclaraciones. Les damos las gracias infinitas a todos por su participación, hace diferencia, sus preguntas hacen diferencia, y el que enrolen, el que inviten a otros a participar hace una enorme diferencia. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.